Parashat Kedoshim de Vaikra, Levítico capítulo 19, versículo 1. A continuación leeremos sobre la pureza, el respeto a los padres, la idolatría, los sacrificios, productos del campo para los necesitados y diversas normas espirituales y de convivencia. Comenzamos con el versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmítele a toda la comunidad israelita lo siguiente. Diles: sean santos, pues yo, Hashem Elohim de ustedes, soy santo. Comentario. O sea, manténganse alejados de la inmoralidad en materia sexual, es lo que nos intenta decir. Esa es la base para una vida pura, llena de valores. Los preceptos en su calidad de santos y sagrados otorgan un espontáneo hálito de santidad a quienes lo cumplen. No obstante, existe un estándar superior de santidad y es el que otorgan las acciones vitales que uno realiza a diario, comunes a todos los seres humanos, por ejemplo el descansar, el alimentarse, entre otros elementos. Acciones que por su carácter tan elemental se ubican en la categoría inferior de la pirámide de valores. Sin embargo, y precisamente por su condición de tales, son esas acciones las que marcan la diferencia. Puedes ejecutarlas, al igual que los animales, en respuesta a un mero instinto de supervivencia física o incluso espiritual. O bien puedes ejecutarlas con un firme objetivo de trascendencia espiritual, como criatura a imagen de Hashem que eres, procurando satisfacer la voluntad suprema, haciendo que este mundo físico sea un medio capaz de percibir su realidad. Eso es ser santo. Tú decides. Continuamos con el versículo 3. Respete cada uno a su madre y a su padre. Cumplan mi Shabbat. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. Comentario. O sea, tú y tu padre están obligados a honrarme. Por lo tanto, si tu padre te ordena que transgredas mis palabras, no debes obedecerle. Continuamos con el versículo 4. No hagas tras los ídolos ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. Cuando ofrenden a Hashem un sacrificio shelamim, de paz, sacrifíquenlo con toda la intención de obtener la gracia de Hashem. Comentario. Pero si lo ofrecen con segundas intenciones, por ejemplo, para ingerir su carne, entonces el sacrificio queda anulado. Los sacrificios quedan descalificados si no están acompañados de la motivación adecuada. No es suficiente cumplir con los preceptos en forma mecánica. La intención con que uno los cumple, la dedicación y el empeño que uno aplica en su observancia son factores determinantes. Continuamos con el versículo 6. Deberá ser ingerido en el mismo día que sea sacrificado, o hasta el día siguiente, y lo que quede al tercer día deberá quemarse al fuego. Y si uno lo ingiere el tercer día, es repulsivo y no será aceptado. Comentario. Siendo que en el capítulo 7, versículo 18, ya estableció que no se deben hacer los sacrificios teniendo en mente ingerirlo recién al tercer día de sacrificado, los sabios infieren que este versículo viene a establecer que no se debe sacrificarlo teniendo en mente comerlo en un lugar inadecuado, o sea, fuera del muro de Jerusalén, porque allí es donde se celebra los sacrificios y los festivales o las festividades. Y el que lo coma en el tercer día deberá sobrellevar su falta, pues lo sagrado para Hashem ha sido profanado. Tal persona será cortada espiritualmente de su pueblo. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no recolectes por completo en las esquinas de tu campo, ni juntes las espigas que se te caigan durante la cosecha. Tampoco recolectes los racimos incompletos de tu viñedo, ni junte los frutos caídos de tu viñedo durante la vendimia.
Deberás dejarlos para el menesteroso y para el prosélito. Yo soy Hashem Elohim de ustedes, y como tal, comentario, me cobraré la vida de quien no respete estas normas. Racimo incompleto se refiere a aquel que presenta uvas aisladas, por ejemplo. Normalmente un racimo central está bien cargado de racimos secundarios y estos bien cargados de uvas. Continuamos con el versículo 11. No roben, no nieguen falsamente ni mientan unos a otros. No juren en falso por mi nombre, pues así profanas el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem. No retengas lo que pertenezca a tu semejante. Comentario, o sea, no retengas el salario del trabajador, no dejes una deuda sin pagar. Continuamos siempre con el versículo 13. No robes. El pago de un trabajador diurno no debes retenerlo por la noche hasta el día siguiente. No maldigas ni siquiera al sordo. No pongas obstáculo delante del ciego. Comentario. Ciego, además de una incapacidad visual, alude también a alguien que sea inexperto en cierta materia. Aconsejar a alguien engañosamente, procurando obtener una ventaja en detrimento del beneficio de aquel, cae bajo la prohibición de poner obstáculo ante un ciego. Continuamos siempre con el versículo 14. Teme reverencialmente a tu Elohim, yo soy Hashem. Comentario. Siendo que se trata en cuestiones de las que solo tú conoces tu verdadera intención, el versículo viene a advertirte que temas a Hashem, pues también Él conoce la naturaleza de tus pensamientos. Continuamos con Vaikra, capítulo 19, versículo 15. No perviertas la justicia, no favorezcas al necesitado, ni sobreestimes al poderoso. Comentario. Si es culpable, aplícale la sentencia que merezca y no tengas consideración de la humillación que pueda significarle una sentencia en su contra. Continuamos ahora con el versículo 15. Juzga a tu prójimo con rectitud. Comentario. Otra interpretación podría ser cuando la conducta de tu semejante se preste a ser interpretada en uno u otro sentido, otórgale el beneficio de la duda. Continuamos con el versículo 16. No andes con chismes en tu pueblo. No permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Hashem. No odies a tu hermano en tu corazón. Debes reprender a tu prójimo y no cargues una falta por él. Comentario. O sea, reprende a tu prójimo para no ser responsable de su falta. O bien puede ser, reprende a tu prójimo pero sin cometer la falta de avergonzarlo públicamente. Vamos con el versículo 18. No te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Comentario. El amor al prójimo es la regla fundamental de la Torah. Es necesario. Todos somos parte de una misma y única raíz. Por lo tanto, ama a tu prójimo, pues literalmente él es tú mismo. Continuamos con el versículo 19. Cuiden mis decretos. No cruces tus animales con otras especies. No siembres tu campo con semillas de diferentes especies. No vistas ropas de tipo sha'atnez, es decir, la combinación de fibra de lana y lino. Versículo 20. Si un hombre tiene una relación carnal con una mujer, siendo ella una esclava que no ha sido designada para otro hombre, es decir, la esclava es no israelita, y que no ha sido redimida totalmente, o no le ha sido concedida la libertad total, se debe investigar el caso. No se trata de un caso común de adulterio y el tribunal no le aplicará la pena capital, pero sí la pena de latigazos. No se les debe aplicar la pena capital, pues ella no era totalmente libre. Él deberá presentar su ofrenda a Hashem, es decir, por la culpa, a Hashem, a la entrada de la tienda del encuentro. Deberá ser un carnero para ofrenda a Hashem por la culpa.
El sacerdote proveerá expiación ante Hashem con el carnero de la ofrenda a Sham por la falta que cometiera el hombre, y su falta le será perdonada. Continuamos con Vaikra, Levítico capítulo 19, versículo 23. Cuando regresen a la tierra prometida y planten todo tipo de árboles comestibles, sus frutos les estarán prohibidos. 3 años estarán prohibidos para ustedes, y no los podrán comer. Y en el 4º año, todos sus frutos quedarán consagrados para alabanza a Hashem en Jerusalén. Y al 5º año podrán comer su fruto. Así se incrementará la cosecha para ustedes. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. Y como tal, tengo poder para cumplir mis promesas. No coman sobre la sangre. Comentario. Esta frase permite interpretar de varias maneras. No se debe ingerir la carne de los sacrificios antes de salpicar su sangre sobre el altar. Puede ser una interpretación. O bien, no se puede ingerir carne sin antes extraerle su sangre por medio del proceso de melijá, es decir, salinización. Lógicamente, la carne siempre debe provenir de animales faenados, según las normas Shehitá, es decir, de faenao kosher. No practiquen la adivinación. No presagien tiempos auspiciosos. Por ejemplo, tal día o tal momento es un augurio para comenzar tal tarea. Vamos con el versículo 27. No se corten el pelo a los costados de sus cabezas. Comentario. Este es el fundamento de aquellos que se dejan crecer más cabello a los costados de sus sienes. Ni te afeites los bordes de tu barba. No se hagan raspones en el cuerpo por un muerto. Comentario. Tal era la costumbre de los amoritas, por ejemplo. Continuamos siempre con el versículo 28. Ni se hagan tatuajes. Yo soy Hashem. No contamines a tu hija prostituyéndola para que no se prostituya la tierra a sí misma. Comentario. O sea, si van a hacer eso, la tierra se prostituirá, dará sus frutos en cualquier otra parte excepto en la tierra de ustedes. Continuamos siempre con el versículo 29. Que la tierra no se colme de perversión. Cuiden mi Shabbat y reverencien mi santuario. Yo soy Hashem. No acudan a los medium ni a los oráculos. No se involucren con ellos para no impurificarse. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. Levántate ante un hombre canoso y honra al anciano. Teme reverencialmente a Elohim. Yo soy Hashem. Y sé muy bien cuáles son tus verdaderas intenciones, si buenas o malas. Continuamos con Vaikra, Levítico capítulo 19, versículo 33. Cuando un prosélito vaya a vivir a tu tierra, no provoques sus sentimientos. El prosélito que viva con ustedes será exactamente igual que cualquier nativo y deberás amarlo como a ti mismo, pues extranjeros fueron ustedes en Egipto. Comentario. No ridiculices a otro por una imperfección, pues seguramente tienes la misma imperfección. Es el sentido de lo que se está diciendo. Siempre continuamos con el versículo 34. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. No perviertan la rectitud, no adulteren las medidas, ya sean de longitud, de peso o de volumen. Deberán tener balanzas justas, pesas justas, una efa justa. O sea, medida de volumen para elementos secos. Y un hin justo, es decir, una medida de volumen para los líquidos. Yo soy Hashem Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto. En comentario, o sea, los saqué de Egipto con la condición de que sean honestos. Vamos con el versículo 37. Cuiden mis decretos y todas mis leyes, y cúmplalos. Yo soy Hashem. Continuamos con Vaikra, Levítico capítulo 20, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: diles a los israelitas, cualquier persona, ya sea israelita, nativo o prosélito, que viva con los israelitas, que entregue a sus hijos a Moloch, será sentenciado a muerte.
el pueblo lo apedreará hasta matarlo. Comentario: un tribunal lo sentencia, y si los miembros del tribunal carecen de la fuerza necesaria para quebrar la sentencia física del condenado y ejecutar la sentencia, son asistidos entonces por el pueblo. Continuamos con el versículo 3. Yo concentraré mi atención contra esa persona y lo cercenaré espiritualmente de su pueblo por entregar sus hijos a Moloch. Impurificado así lo que es sagrado para mí, lo profano, mi nombre santo. Comentario: cercenar espiritualmente es karet en hebreo, y eso significa muere prematuramente o sus hijos fallecen ante él. Y si la gente del pueblo pretende ignorar el hecho de que ese hombre entregó a sus hijos a Moloch para evitarle la muerte, yo mismo concentraré mi atención contra aquel hombre y contra su familia. La familia es responsable por encubrir, y lo cortaré espiritualmente de su pueblo, tanto él como a todos los que vayan tras él a pervertirse ante Moloch o cualquier otra forma de idolatría. Si una persona acude a los médiums y a los oráculos, prostituyéndose en las sendas de ellos, yo concentraré mi atención contra esa persona y lo cortaré espiritualmente de su pueblo. Santifíquense y sean sagrados, pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Santifíquense y aléjense de la idolatría. Continuamos con Vairá capítulo 20, versículo 8. Cuiden mis decretos y cúmplanos. Yo soy Hashem, que los hace a ustedes sagrados. Toda persona que maldiga a su padre o a su madre, le será aplicada la pena capital. Maldijo a su padre o a su madre y morirá apedreado. Literalmente puede traducirse como: su sangre recae sobre su cabeza, significando que él, y no los verdugos que lo apedrearon, es el responsable de su muerte por culpa de sus propios actos. Continuamos con el versículo 10. Si un hombre comete adulterio con una mujer, con la mujer de su prójimo, a ambos adúlteros se les aplicará la pena de muerte por estrangulación. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, es una ofensa sexual contra su padre. Por consiguiente, ambos morirán por apedreamiento. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán por haber cometido una perversión, pues provocan que el semen del padre se confunda con el del hijo. Deberán ser apedreados hasta provocarles la muerte. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, es un acto de perversión por parte de ambos. Morirán por apedreamiento. Si un hombre se casa con una mujer y con la madre de ella, es una perversión, y a ambos, él y la segunda mujer que tomó por esposa, deberán morir al fuego, para que no haya perversión en medio de ustedes. Si un hombre se acuesta con un animal, él deberá morir y también el animal deberá ser matado, pues el animal fue el medio para que el hombre cometiera su transgresión. Vamos al versículo 16. Si una mujer se acerca a un animal para hacerse copular por él, deberás apedrearlos hasta la muerte a la mujer y al animal. Si un hombre toma a su hermana e incluso a una media hermana, ya sea por parte de su padre o de su madre, de modo de que ve la desnudez de ella y ella la desnudez de él, o sea, ambos consienten para el acto sexual, es una perversión vergonzante. Ambos deberán ser extirpados espiritualmente ante su pueblo. Dado que ha cometido incesto con su hermana, deberá sobrellevar su iniquidad. Si un hombre se acuesta con una mujer ritualmente impura, a causa de la menstruación, ha violado su útero y ella ha revelado la fuente de su sangre. Ambos serán cortados espiritualmente de su pueblo. No cometas incesto con tu tía,
hermana de tu madre o de tu padre, pues eso es exponer la propia carne de uno. Ambos deberán sobrellevar su iniquidad. Si un hombre se acuesta con su tía cometiendo así una ofensa sexual contra su tío, ambos, hombre y mujer, deberán sobrellevar su falta y morirán sin hijos. Comentario. En el capítulo 18, versículo 29, dice que las almas que cometan incesto serán cortadas espiritualmente de su pueblo, que significa morir antes de tiempo establecido. Nuestro versículo viene a establecer además que quien comete adulterio muere sin hijos, y si tiene hijos, ellos morirán antes que él. Continuamos con el versículo 21. Que un hombre tome a su cuñada, esposa de su hermano, está prohibido, pues comete ofensa sexual contra su hermano y en consecuencia no tendrá hijos. O si ya tiene hijos, aquellos morirán antes que sus padres. De lo que he leído anteriormente, vale la pena resaltar que existe una excepción, y esta excepción se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, en donde se establece y se abre el espacio para la redención a través de los cuñados. Pero en este texto se hace mención en qué condiciones debe ser tratado este asunto. Por lo tanto, vale la pena saber que existe una excepción con ciertas características y en cierto sentido, el cual se estará abordando en las siguientes semanas en la porción ya de Deuteronomio. Continuamos con el versículo 22. Cuiden todos mis decretos y leyes y cúmplanlos, para que la tierra a la que los conduzco para asentarlos no los rechace. Continuamos con Vaikra capítulo 20, versículo 23. No sigan las prácticas de la nación que voy a arrojar de la presencia de ustedes. Ellos hicieron todas esas perversiones y yo me disgusté con ellos. Por eso a ustedes les digo, tomen la tierra de ellos. Yo se las daré a ustedes para que las hereden, una tierra de la que fluye leche de cabra y miel de dátiles e higos. Yo soy Hashem Elohim de ustedes, que los distingue a ustedes de los otros pueblos. De modo que ustedes deberán distinguir los animales puros de los impuros y las aves puras de las impuras. No se hagan despreciables a causa de animales, aves u otras criaturas que yo separé de ustedes por ser impuros. Ustedes serán sagrados para mí, pues yo, Hashem, soy sagrado, y yo los separé a ustedes de las naciones para que sean míos. Un hombre y una mujer envuelto en las prácticas de médiums, oráculos, deberá morir apedreado. Su sangre recae sobre él. Comentario, es decir, él, y no los verdugos que lo apedrearon, es el responsable de su propia muerte como consecuencia de sus malas acciones. La expresión su sangre recae sobre él significa pena de muerte por apedreamiento. A continuación vamos con la Haftarah Kedoshim. Leeremos al profeta Ezequiel capítulo 20, versículo 2 al versículo 20 y el capítulo 22 del profeta Ezequiel, versículo 1 al versículo 16. Empezamos con Ezequiel capítulo 20, versículo 2, que habla sobre la rebeldía de Israel. Se me reveló la palabra de Hashem que decía: Tú, hombre, diles a los ancianos de Israel, así dice Hashem Elohim, ¿ustedes vienen a consultarme? Así como yo vivo, dice Hashem Elohim, les juro que no les permitiré que me consulten. Comentario, los ancianos querían saber si les debían aún fidelidad a Hashem, puesto que Hashem los había rechazado. El profeta les dijo que ese rechazo es un castigo del padre a su hijo y que le deben fidelidad a Hashem como un hijo a su padre. Continuamos con el versículo 4. ¿No los juzgarás? ¿No los juzgarás? Hombre, hazles conocer las abominaciones de sus ancestros. Diles, así dice Hashem Elohim. En el día que elegí a Israel, levanté mi mano en juramento a la descendencia de la casa de Jacob y me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Yo levanté mi mano en juramento a ellos, diciendo, yo soy Hashem Elohim de ustedes. Ese día levanté mi mano
jurándoles que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que busqué para ellos, una tierra de la que fluye leche de cabras y miel de dátiles e higos, la tierra más bella de todas las tierras. Y les dije que cada uno destruya los detestables ídolos que estén a su vista. No se impurifiquen con los ídolos de Egipto. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Ninguno de ellos destruyó los detestables ídolos que estaban a su vista y no abandonaron los ídolos de Egipto. De modo que pensé descargar y agotar mi ira contra ellos en Egipto. Sin embargo, obré en honor a mi nombre, es decir, me contuve, para que no fuese profanado a la vista de las naciones en medio de quienes vivían. Pues delante de esas naciones me hice conocer sacándoles de Egipto. Comentario. Las naciones habrían argumentado, los sacó de Egipto para destruirlos posteriormente. Eso habría sido una humillación para él mismo, en virtud de la estrecha relación entre Hashem y su pueblo, conocido justamente como el pueblo de Hashem. Continuamos con el versículo 10. Los saqué de Egipto y los llevé al desierto, donde les di mis decretos y mis leyes les hice conocer, los cuales una persona debe de cumplir para vivir, o sea, para aspirar a la vida eterna. También les di mis Shabbats como una señal entre ellos y yo, para que sepan que yo soy Hashem quien los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no se condujeron en base a mis decretos y desecharon mis leyes, los cuales una persona debe de obedecer para vivir, y profanaron seriamente mis Shabbats. Yo decidí descargar mi ira contra ellos en el desierto para aniquilarlos, pero en honor a mi nombre me contuve, para evitar que fuese profanado a la vista de las naciones que vieron cómo los saqué de Egipto. También alcé mi mano en el desierto, jurándoles que no los conduciría a la tierra que les había prometido, tierra de la que fluye leche de cabras y miel de dátiles y de higos, la más bella de todas las tierras, pues ellos desecharon mis leyes, no se condujeron en base a mis decretos y profanaron mis Shabbats. Su corazón iba tras sus ídolos. No obstante, tuve piedad de ellos y no los destruí. No los aniquilé en el desierto. Les dije a sus hijos en el desierto, no sigan las prácticas idólatras de sus padres, ni se conduzcan en base a sus leyes. No se impurifiquen con sus ídolos. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Sigan mis decretos, observen mis leyes y cúmplanlas. Consagren mis Shabbats, que son una señal entre yo y ustedes, para que sepan que yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Comentario. O sea, consagren mis Shabbats conectándose conmigo y descubrirán un mundo espiritual totalmente diferente, el más elevado objetivo de la vida a que una persona puede aspirar. El nombre de la porción Kedoshim significa apartados. La primera frase de esta porción significa será santo, porque yo, vuestro Elohim, soy santo. Los creyentes en Yeshua de Nazaret tienen el pensamiento erróneo que él vino a enseñar, cambiando elementos del judaísmo por términos cristianos. Es más, se dice que él fundó el cristianismo. Pero esto es un error de percepción. Este error es el motivo de las divisiones y discordias entre un mismo pueblo, lo que conocemos como Israel. De hecho, se observan comentarios de Yeshua tomados del sabio rabino Hillel. Por ejemplo, la frase esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una frase de Hillel. Esta frase encaja perfectamente en el resumen de esta porción semanal. Surge la pregunta, ¿qué es ser santo? En esta porción se dan las instrucciones para alcanzar ese nivel, tomando las características y estatutos que nos conectan con el Creador y su voluntad. Adquirimos santidad
cuando traemos la presencia divina a este mundo y somos portadores de la misma, para hacer de este mundo su hogar. Ser santo entonces significa ser separado, extraído, más allá de. No tengamos temor de ser diferentes de la media. Para adquirir ese nivel es importante cuidar el hablar, evitando el hablar mal. Se dice que el chisme mata a 3 personas. Por ejemplo, el que lo dijo, el que lo escuchó y el que fue objeto del chisme. Los primeros actores, es decir, el que lo dijo y el que lo escuchó, no saben guardar el valor ético de ser israelitas y por lo tanto afectan a alguien más. Y quien es el objeto del chisme, es decir, el tercer actor, es desvalorizado. Entonces, podemos determinar que el chisme mata a 3 personas. Uno de los objetivos de la vida es llenar lo mundano con santidad. De esta manera podemos atraer la presencia divina y hacer un hogar para el Creador. Cuando el Creador le dice a Moisés que le diga al pueblo, deben santificarse a sí mismos y ser santos, quiere decir que nosotros podemos santificarnos aún en pequeñas medidas. Si resistimos aún el mínimo impulso ante el placer material, generamos un aumento de santidad, de energía positiva. Hoy podemos actuar de manera santa, cumpliendo el más pequeño de los mandamientos, pues ahí entonces ganaremos fuerza para continuar en el camino de la santificación. Así como existen relaciones prohibidas, podemos entender que alguien más podría separarnos del Creador. Tengamos cuidado y no mantengamos ningún tipo de relación en un sentido emocional como también sexual, pues aquello nos separa de nuestra santidad. Cuidemos la santidad, pues es una pequeña parte del Creador en nosotros. ¿Realmente es posible amar al prójimo como a nosotros mismos? Esa pregunta es valiosa y tiene una profundidad de sabiduría. De seguro que aunque parece una utopía, si permanecemos firmes y creyendo en que es posible, en algún momento determinado, se tornará una realidad. El cuerpo y los comportamientos animales nos separan de los demás. Si damos prioridad a nuestras necesidades y deseos, entonces no podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si damos prioridad al alma, entonces veremos en el prójimo un ente espiritual y por lo tanto priorizaremos su esencia y llegará a ser nuestro compañero. Cada uno de los mandamientos nos separa y entrena para sensibilizarnos en cierta área de nuestra vida. Lo importante es estar en el entreno constante, amando al prójimo como a nosotros mismos. Si fallamos en este precepto, entonces fallamos en todos los demás mandamientos, puesto que esa es la esencia de la Torá. En cuanto a la prohibición de shadness, es decir, la mezcla de lana y lino, surgen muchas inquietudes respecto al origen de ese mandamiento, siendo categorizado como hok, es decir, una ley que no puede ser explicada. El sabio histórico Maimónides dio una posible interpretación, y es que los sacerdotes paganos de la antigüedad se les exigía vestir prendas hechas de lino con lana. Entonces, se puede identificar la importancia de ser diferente del pagano y de su culto. Esta semana puedes profundizar en el siguiente tema. Hablemos buenas cualidades de otras personas, seamos positivos. Medita. Las pesas y medidas justas evitarán el engaño y harán de nosotros sujetos honestos. No hagamos aquello que no queremos que nos hagan. Vivamos una vida que muestre que somos apartados para el Creador. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio web oficial www.shedeur.com. Recuerda, ser luz. Shalom.